Muy buenos días. Mi nombre es Luis Arturo Franco y soy profesor e investigador universitario. Este es el video número 19 de la serie de videos cortos de análisis científico y técnico de la coyuntura nacional. He dejado de grabar 2 meses este ciclo de videos en atención a la ética respecto a la proximidad de las elecciones y a la información y libre concepción de pensamiento de los votantes. Una vez confirmado el resultado oficial de las elecciones en Bolivia, llevadas adelante el 18 de octubre del presente año, es que vuelvo precisamente con un título: La otra mirada al triunfo del 55.1%. Y me voy a referir a esto por lo siguiente. He escuchado muchos análisis, pero en realidad no le he encontrado, para serles honesto, la profundidad suficiente para ver qué está pasando en la realidad de nuestro país. Debo empezar hablando del primer punto, el desgaste de un gobierno de 14 años. Y es evidentemente cierto que nadie ha querido mencionar lo que es obvio, lo que es cierto, lo que es real, técnico y científico. Cualquier gobierno, por más que tenga una excelente gestión, se desgasta en el tiempo. 14 años son muchos. Y más cuando en último tiempo las decisiones de este gobierno fueron realmente lamentables, muchas de ellas, al extremo de intentar o de violar la Constitución que ellos mismos aprobaron, apoyados en el egolatrismo, en la egolatría de un personaje que, siendo un buen presidente, quedará seguramente muy claro en la historia, pensó que era irreemplazable. En su entorno, la gente con un ansia de triunfalismo definitivamente se equivocó. Y, claro, vino el desgaste porque le dieron el pretexto, es decir, un año antes del golpe que hubo, porque no hubo fraude, nunca fue probado, al contrario, son muchos los estudios que prueban de que no hubo fraude y han hecho pedazos en el análisis técnico y científico el pobre informe de la OEA. Hubo un golpe de Estado con la complicidad del señor Almagro. Yo no quiero hablar de la OEA, no creo que la OEA tenga en su historia un secretario general de los antecedentes delincuenciales del señor Almagro. Bueno, en fin. Sin embargo, esto fue provocado, se les dio el argumento a la gente neoliberal para que preparen un golpe, sea cual hubiese sido el resultado de las elecciones del año 2019, y arrebatar el poder. Hubo un desgaste evidente, y los señores del MAS, del anterior gobierno, deben asumir su responsabilidad. Sin embargo, está claro que nunca hubo golpe. Estos resultados de las elecciones del año 2020, del 18 de octubre, son una de las pruebas contundentes de que jamás hubo fraude y lo que hubo es un golpe de Estado. Pero hemos hablado del desgaste de un gobierno de 14 años. 2. ¿Por qué se recupera después de semejante desgaste y semejante propaganda, ¿no?, con muchas verdades a medias y muchas mentiras para desprestigiarlo? ¿Por qué se recupera el MAS? Y esto es bueno pensar y descubrir. Se recupera primero porque el pueblo, la Bolivia profunda, nunca se creyó el cuento del fraude. Y esto es evidente con el resultado. Segundo, los ciudadanos de a pie hacen una comparación en la gestión. Mientras en el gobierno de Evo Morales se incrementó el PIB por 4 veces, se disminuyó la pobreza en más de 26 puntos, se distribuyeron bonos, nos convertimos en líderes en crecimiento económico de Latinoamérica impensadamente, batimos todos los récords cuando jamás habíamos pasado de 3.000 millones de reservas internacionales, llegamos a 15.000 millones de reservas internacionales y mucho más. 8.000 obras entregadas, entre las cuales obviamente hay algunas que son bastante criticables. Se hizo una muy buena gestión.
con todas sus miserias. Y el pueblo hizo la comparación. El pueblo sintió, pese a la influencia de la pandemia que quiso ser manejada por un gobierno transitorio como un gran pretexto, los casos de corrupción con pruebas evidentes de sobreprecios en plena pandemia fueron escandalosos. La persecución, especialmente dirigida por un funesto personaje, ignorante como pocos, déspota como muy pocos, con un alfil, el señor Murillo y el coronel Rojas, director de la FELC-CC, es decir, de la Fuerza de Control del Crimen, de lucha contra el crimen, son en realidad dos delincuentes, y en manos de ellos el pueblo ha sentido la inseguridad desde el genocidio cometido en Sencata y también en Sacaba, ha sentido la persecución, ha sentido las amenazas. Increíblemente, Murillo amenazó al pueblo en su conjunto mostrando 2 esposas en la mano. Y lo sigue haciendo pese al resultado del cual en realidad él es un gran promotor gratuito para el MAS. Este ha sido un motivo terriblemente cierto y ha permitido en la reacción del pueblo natural ante semejante barbaridad, la reacción. Lo más grave, la golpista presidenta, que era ya prácticamente una política jubilada, que por un accidente de la historia, así se lo va a conocer a este gobierno, llega a ser presidenta, elige como su gabinete, y escuchen bien, y lo voy a decir porque tengo pruebas, a su grupo de farra durante todos sus años en el Parlamento, a su grupo de jarana, a su grupo de bacanales, sin o en conocimiento y sin tomar en cuenta que estos señores, en la mayoría de los casos, eran apenas bachilleres, sin ninguna otra formación, con la única experiencia de la demagogia y de vivir sentados sin hacer nada en el Parlamento, sin aportar durante muchos años. Ese fue su gabinete, incrementado por algunos personajes interesantes, como el único camachista que no deja el gobierno y que era un alfil de Camacho, cuando existe el rompimiento entre Camacho y Áñez. Este señor es el ministro de Defensa, Fernando López, otro desertor del ejército, apenas bachiller, torpe, ignorante, que amenazó y provocó al pueblo. Pero lo más terrible, ministros censurados como Murillo, como Cárdenas, como el mismo López, que deberían haber salido hace mucho tiempo del gabinete por un tecnicismo, una chicana contra la Constitución, son ratificados en una forma de provocación de este gobierno corrupto, ineficiente, el gobierno de los negociados, del robo, de los sobreprecios en pandemia, del genocidio, del asesinato. Insiste en terminar odiado como un accidente de la historia del más funesto linaje. Esto es lo que ha recuperado al MAS, entre otras cosas. Entonces, el pretender hablar de un fraude en el último resultado, sorprendente para muchos, conocido para los que lo anunciamos hace 3 meses, públicamente, cuando escribimos, cuando publicamos en Facebook o cuando grabamos estos videos, y a causa de eso fuimos insultados, fuimos vapuleados, fuimos denigrados, fuimos bloqueados y hasta eliminados de muchas listas, resulta que teníamos razón casi milimétricamente. Y esto no es producto de la soberbia ni que nos sintamos grandes predictores del futuro, para nada. Lo único que hemos hecho es leer con objetividad los hechos, es conocer la Bolivia profunda, que es ignorada por los partidos políticos y sus mediocres jefes de campaña. Creen que Bolivia es el entorno que los adula y que les dice que son lo mejor. Y ahí está el fracaso. Uno de ellos, fíjense ustedes los extremos de estos mediocres jefes de campaña. Uno de ellos destruyó en el pasado un partido político
fue el causante de 3 derrotas consecutivas de un hombre que cree que con la plata podía llegar al gobierno, Samuel Doria Medina. 3 veces derrotado escandalosamente. Y ahora enterró las posibilidades de Carlos Mesa. Este tipo de impostores, autocalificados como expertos en estrategia política, son los que han sido también una causa para el gran triunfo del 55.10. Pero el tercer tema que quiero nombrar, que quiero mencionar, es el más importante de este video. Resulta que el golpe que hicieron en el 2019, el pésimo gobierno, los abusos, las persecuciones y todo esto que hizo mal este gobierno, entre comillas, transitorio, que con el pretexto de la pandemia quiso eternizarse en el poder y el pueblo no se lo permitió, el gobierno de la mentira, además, ¿sí?, le hizo un gran favor al movimiento popular. Y esto es lo que la gente no piensa. Esto es lo que la gente no analiza. Este es un análisis producto del pensamiento complejo, transdisciplinar, interdisciplinar. Resulta que el pueblo ahora tiene un instrumento político para luchar contra el neoliberalismo vendepatria y entreguista. Ha eliminado, escuchen claro, inéditamente en la región, ha eliminado el caudillismo. Ya no hay caudillos en el movimiento popular. Este país fue siempre un país caudillista. Ahí tenemos nombres eternos. Paz Extensor, ¿sí?, un nombre eterno, Banzer, otro nombre eterno, Goni, otro que quiso convertirse en caudillo. Siempre estuvimos a la sombra de caudillos como inclusive Juan Lechino Oquendo. Ahora ya no existe para el pueblo el caudillismo. Sea quien sea el que elijan de la mejor manera o aunque equivocándose como candidato, es el más instrumento para la salvación de los pueblos, el instrumento político para la salvación de los pueblos. Es el que ha consolidado su posición. Y esto, con todo respeto, queridos amigos, no es un fenómeno ni de mediano ni de corto plazo. Este es un fenómeno de muy largo plazo. Es decir, todos estos desaciertos por la angurria de poder, la corrupción, la persecución, el pésimo ejercicio del poder y el haber estado rodeados, por lo menos la presidente golpista, por su grupo de farra, verdaderos ignorantes, le ha hecho un gran favor al movimiento popular. Porque el movimiento popular va a mantener y va a ser celoso en cada uno de sus militantes y en cada uno de sus simpatizantes de su instrumento político. Y hasta los que les toque ser elegidos para gobernar a nombre de este movimiento, de este órgano, de este instrumento político, tienen que tener mucho cuidado. El pueblo se ha empoderado, es dueño de su instrumento político. Este es el análisis que no quiere hacer la derecha y toda la prensa que ha hecho un papel denigrante en todos estos 11 meses, excepto algunos pocos liderizados, muy pocos, por la red Gigavisión, y debo mencionar específicamente al periodista patriota Junior Arias, no por su preferencia política, para nada, por sus denuncias documentadas, hechas con valentía, pese a las amenazas y a la persecución que ha venido sufriendo. Esto es lo que ha ocurrido. Le han hecho un verdadero favor, inéditamente en la región. Bolivia es el único país que tiene un instrumento político popular que ha desterrado el caudillismo. Es más, se oyen voces clarísimas de que Evo Morales debe volver, pero debe volver a rendir cuentas de todos los procesos que tiene y debe ser juzgado correctamente por la justicia. Si es inocente, pues saldrá inocente, dicen los masistas. Si es culpable, tendrá que pagar sus culpas. Fíjense ustedes, el Dios, el Rey, el único, el que se quiso perpetuar
con el apoyo de su entorno en la presidencia, violando inclusive su propia constitución. Ahora es perfectamente prescindible. Hay unos pocos que se van a quedar con esa adoración irracional. Hay que reconocerle a Evo Morales que ha liberado a los pueblos. Hay que reconocerle su valentía, su lucha de más de 40 años, luchando por su gente desde muy joven. Pero ahora es el pueblo quien se apoderó de su instrumento político para la salvación de los pueblos en contra de los vendepatrias. ¿Qué queda ahora? Queda un gobierno elegido democráticamente por una mayoría abrumadora, que es la sorpresa y la satisfacción del socialismo de todo el mundo, 55.10, y del populismo que es tan criticado. Habría que decirle a la gente que no lee, que no estudia, que el populismo no es un pecado, ni un defecto, ni una tara de la sociedad. El populismo es el camino, es la interfase para llegar al socialismo liberador, equitativo, un socialismo que busca la acumulación de riquezas para el pueblo, que no busca la pobreza. Ahí están los ejemplos, los países más poderosos del mundo, Rusia, Irán, ¿sí? Países socialistas, el mismo Qatar, monarquía socialista. ¿Quién les ha dicho que el socialismo busca la miseria? La misma Cuba, con todos sus problemas del bloqueo irracional injusto de tantos años, tiene la mejor medicina y la mejor educación de la región, por lo menos. Bolivia fue líder con el gobierno socialista en crecimiento económico durante 6 años consecutivos, habiendo salido de la miseria neoliberal en la que nos dejó Carlos Mesa, que quiso volver a hacer lo mismo de este país, otra vez un país miserable. Esta es la realidad. ¿Qué esperamos de este gobierno? Una renovación total, porque los anteriores miembros del gabinete o autoridades máximas de este instrumento político se convirtieron en vacas sagradas al estilo de neoliberal. Se convirtieron en los irreemplazables. Y no hay irreemplazables en este mundo. Esperamos, confiamos en la gran capacidad de un profesional joven, Arce Catacora, joven para asumir semejante responsabilidad. El mejor ministro del régimen de Morales, que sustentó absolutamente la gestión del gobierno de Evo Morales. Él tiene la experiencia, implementó un modelo, es el autor del milagro económico, le guste o no le guste a la gente, del modelo social, comunitario y productivo, que es admirado en el mundo entero y que en su momento fue recomendado por líderes de las instituciones especializadas en economía más conocidas e influyentes del mundo, la CEPAL, Naciones Unidas, el mismo Fondo Monetario Internacional que busca empobrecer a los países con sus recetas, tuvo que reconocer que era un modelo para los países en economías emergentes. Este es el hombre al que debemos apoyar, pero debemos decirle también que queremos un gobierno que cambie lo peor que ha tenido el gobierno de Evo Morales, una justicia corrupta, lleno de mediocres, que se venden al favor de cualquiera, que emiten fallos increíbles con una soberbia muy parecida a la soberbia del ignorante Arturo Murillo. Lo primero que hay que cambiar es la justicia y hay que desterrar de este país estos mal llamados ilegales e ilegítimos comités cívicos que son elegidos al fragor de las logias, de aquellos privilegiados, de aquellos que forman roscas en los departamentos, oportunistas que aparecen siempre para conseguir la pega porque nunca pudieron emprender nada por su cuenta.
Estos comités cívicos tienen que estar dentro de un régimen, se los debe legislar. Es el pueblo en su conjunto, democráticamente, que tiene que elegir a los miembros de su comité cívico, donde estén representados todos, absolutamente todos, los estratos sociales, políticos, económicos de una comunidad, en este caso de un departamento. Son las dos tareas urgentes. Y no quiero olvidarme de una tercera que ha querido ser manejada inclusive por los miembros de este gobierno corrupto. Gente que ha sido denunciada públicamente por corrupción, ahora sale a decir que esperan que no haya persecución. Persecución es inventarle causas a la gente, sin pruebas, como ha hecho el gobierno que por fin termina en pocos días. El gobierno del accidente histórico. Persecución no es sancionar a los corruptos, a los asesinos, a los genocidas y evitar que se escapen y sean protegidos por el imperio, como ocurre con Sánchez de Losada, con Sánchez Berzaín y muchos otros. Es hora de que la justicia sancione con todo su rigor, reitero, a los corruptos, a los que se robaron la plata con sobreprecios, ocasionando la muerte de mucha gente en plena pandemia, especialmente de los médicos, héroes, y han demostrado toda su calidad y su ética y moral, los médicos, para proteger a la gente. No estoy hablando de sus dirigentes golpistas, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de los médicos que enfrentaron en primera línea y murieron. Tenemos héroes muy bien conocidos por todos. A estos hay que respetarlos, pero hay que sancionar con todo el peso de la ley a todos los que robaron, a todos los que persiguieron, a todos los que, como el coronel Rojas, por instrucciones de su jefe Murillo, inventaron causas contra gente inocente, la persiguieron y la encarcelaron a tal extremo que perdieron inclusive niños en gestación. No es posible olvidarse de esto y esto tiene que ser sancionado. En resumen, señores, es una gran tarea la que le espera al gobierno de Arce. Por eso necesita a los mejores hombres en su gabinete y en todas las instituciones públicas. Se debe, como él ya lo ha anunciado, acudir a la meritocracia y a la experiencia. Y los movimientos sociales tienen que dejar de pensar, así como son dueños ahora de su instrumento político, tienen que desterrar la idea de que por ser de un movimiento social tienen una cuota en un gobierno sin tener gente capaz. Si esto ocurre, vamos a tener muy buenas noticias. No me quepa la menor duda. Dios está protegiendo a la patria. Dios está viendo de arriba el sufrimiento de los humildes. Dios nos está bendiciendo. Bendice a nuestra patria Bolivia. Muchas gracias.